Últimamente, en las guerras, desde el tiempo de la Guerra Fría, bueno, un poco antes, ¿no? Todas las guerras, ya en todos los casos, las naciones, las potencias, ya no amenazan con una invasión. Lo intentan, como el caso actual de Rusia, fracasa. Las guerras hoy, futuras, presente hoy, se hacen de otra manera, desde una oficina. Un telefonazo. Y sale una o varias bombas atómicas nucleares. Y en el momento que sale una o varias, a cualquier dirección, luego en el aire se dividen y salen más de dentro, ¿no? Salen en varias direcciones. Técnicamente muy catastrófico. Pero en el momento que sale una, los radares de todas las naciones captan que ha salido algo hacia su país y lanzan ellos automáticamente otras. Es que salen automáticos. Entonces, un desenlace mundial, caótico mundial, sería, entre comillas, posible. Pero no lo es. Podría ser posible, pero no lo es. Ni será nunca. La Tierra nunca será destruida, jamás, jamás, por locos, enfermos, dictadores, anormales, perturbados mentales, nunca. Porque está muy protegida la Tierra. Fíjese, la gente en el futuro, cuando piensa en el futuro, siempre piensa lo mismo. Piensan lo mismo. Pues un gobierno mundial, las Naciones Unidas en una sola idea, un solo ejército, una sola moneda, aunque la moneda va a ser ya eliminada. Un chip. Muy sencillo, muy práctico, muy moderno. Un chip. En la mano derecha o en la frente. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 a 18. Se cumplirá. O sea, la idea es a eliminar la maldad, los temores, las amenazas, crear un orden mundial y ya no hay problema. Cada nación, su propia gente, con un ejército al unísono, uniformado de la misma manera, con los mismos armamentos, etc. Igual. Y un orden mundial desde las Naciones Unidas. Más o menos la idea es esa. Y posiblemente empezará a cumplirse, aunque no llegará a su final. Vuelta a la amenaza atómica nuclear. La amenaza sigue persistente hoy. Muchas naciones, siempre la cobardía de los dictadores cuando se ven perdidos es la amenaza con destruir. O sea, da igual quién sea. Naciones, ciudades. Esos son monstruos, no son personas. O sea, le da igual la guerra ni... Eso ven a la persona como idiotas, como basura, como carne de cañón. Y piensan que en un momento determinado, antes de perder ellos en la vida, que la pierdan media humanidad o la humanidad entera, le da igual. El dicho aquel de que piensan, después de 1000 que venga el diluvio. No, él terminará como los que terminaron con el diluvio, muerto. Y los que son como él también. ¿Qué pasa con las amenazas? Que se quedan en amenazas. Se quedan en amenazas. Entonces, cuando se ven perdidos, no esta nación actual de Rusia es la misma historia que hace muchas décadas Nikita Khrushchev, lo mismo, y Stalin, todo lo mismo. Y nunca se llega a cumplir. Bueno, ¿qué pasa con este armamento? Cuando hacen pruebas en su propio país, pues a lo mejor funciona una variante pequeña, ¿no? Digamos, de prueba, y en su propio país, en su propia gente, en su propio terreno, sí, a lo mejor funciona, pero en pequeña escala, ¿no? Para ver. Y entonces hacen filmaciones, siempre las mismas, diferentes ángulos, para la televisión, de, mira, que no tenemos esto aquí, y esto lo emplearemos siempre, la amenaza a todo el mundo, llegado si nuestro país... En fin, la amenaza del dictador, el miedo del dictador. Pero esas bombas, en muchos casos, además ha sucedido, que cuando van a otro país, lanzadas con rápido, con odio, venga, no funcionan. Se desactivan en el aire y no llegan a su destino final. Nunca.
Porque de no ser así, hacía mucho tiempo ya había llegado una. Mucho tiempo. No habría ningún problema. Y había desencadenado una tercera guerra mundial terrible. Donde personas inocentes, porque las guerras generalmente mueren las personas inocentes, casi siempre. Hubiera sido un caos mundial que no se hubiera recuperado la raza humana jamás. Pero sin embargo, la desactivan todas, todas, en todas las naciones. Da igual, no hay excepción. Sí, intentos, y lo hacen para que no despierte la gente. Cuando hacen en su propio país un experimento en una explanada, un desierto, sí, 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 funciona. Pero allí, en su propio país, y en una prueba donde no haya una periodicidad de capitales y ciudades destruidas, como las películas de ciencia ficción, no. Pero eso se deja. ¿Pero quién controla todo esto? Yo os voy a decir que va a parecer ciencia ficción, pero es verdad. Se controla todo esto, todos estos locos anormales, dictadores, perturbados mentales, desde el centro de la Tierra. El centro de la Tierra es una cultura muy antigua, tan antigua como la misma humanidad. Y desde el centro de la Tierra se controla todo lo que pasa en la superficie, porque la cultura del centro de la Tierra es avanzadísima a la cultura de la superficie. En el centro de la Tierra, un día futuro no muy lejano, iremos muchos a parar allí, porque allí no hay contaminación, no hay guerras, no hay criminalidad, no hay locos, no hay enfermos, no hay parásitos, no hay droga, no hay locos dictadores, no hay. Hay gente perfecta física y mentalmente que ya tiene preparado todo. Ya saben quiénes van a llegar allí, quiénes van a ser transferidos allí, millones, y ya tienen, ese problema no existe. Ya tiene en su día quién ha construido todo este conglomerado de viviendas modernas para los sobrevivientes del Armagedón final. El Armagedón no es una guerra, como dicen las películas de ciencia ficción, guerra nuclear, atómica, toda la tierra bomba, como las películas Terminator. No, no, no. Eso es en la película, en la ficción. En la realidad, la guerra de Dios es una guerra de Dios. Dios emplea ángeles para destruir malvados. No hay inocentes que no tienen por qué temer nada. Y los inocentes serán transferidos instantáneamente al centro de la tierra, donde ya hay viviendas, casas, jardines, comida, todo, y bienvenida de mucha gente que les enseñará la tierra, cada uno su parcela, cada uno su sitio, y allí estaremos hasta que los ángeles de Jehová Dios limpien la superficie de la tierra de todo el caos del Armagedón. Pues hubo un caso hace varias décadas, en 1147, precisamente el tema no es casualidad, el 47, cuando el experimento de Filadelfia, fíjese que encaja, ¿verdad? 1947, el experimento de Filadelfia, tal. 1947, el caso Roswell. ¿Y qué fue el caso Roswell? Que dos ovnis se estrellan, que uno queda destruido totalmente, el otro medio destruido, que tres alienígenas medio muertos fuera, tal, y están 2 días en el campo, y hasta que alguien los vio, se los llevan a un hospital de Roswell, la historia la conoce mucha gente, y luego llega el ejército corriente norteamericano de Patterson, un ejército de soldados norteamericanos, le mandan a arrastrar con detectores hasta el último tornillo de los ovnis estrellados, se los llevan tal, y dan aviso al periódico local de Roswell y a la radio y todo esto, que de este caso ni mención, prohibido bajo severas penas de cárcel y tierra empresa. Y al hospital que hicieron una autopsia, algunos hay afirmaciones de la autopsia de algunos de los alienígenas aquellos, le avisan que eso no tiene que decir nada, es alto secreto. Y al sheriff de Roswell, que estuvo allí viéndolo también, etcétera. ¿Y qué pasó? En 1947, ¿qué pasó en el 47 también? Justo, que un almirante de la Marina norteamericana, Everett Rear, se llama, que su misión, un almirante con ser especialista, es vigilar y analizar las temperaturas por el norte y por el sur. O sea, volaba en un avión antiguo de hélices, aquello antiguo del 1957, aunque ya estaba en preparación los aviones de propulsión, pero era un trabajo para analizar todas las temperaturas, a ver si había algún cambio, a ver si había habido tal. Y sin darse cuenta, y lo digo muy digamos, eh, en pocas palabras, se le fue traído al centro de la Tierra, al almirante Byrd. O sea, su avión perdió los mandos, no sabía dónde estaba,
Empecé a mirar por la ventanilla, estaban asustados, pues las hélices ya no funcionaban, pero el avión seguía flotando y navegando. Y dice que vieron poco a poco prados verdes, agua, lagos, nubes y animalitos muy bien. Y pensaban que se habían perdido, que estaban en una selva de Sudamérica, pero no estaban en el centro de la Tierra. Fueron transferidos. Y entonces el centro de la Tierra le avisaron, varias gente. Le llevaron unas ciudades maravillosas, todo un paisaje todo limpio, maravilla, la gente muy bien, muy elegante, muy guapa, tal, que tenían que tener precaución y que lo iban a hacer ellos, los del centro de la Tierra, lo que pasaba en la superficie, que ya en el 1947, cuando el 45 ya se experimentaron, y fue un fin de la guerra, no fue un comienzo, dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que fue para finales. Si no hubiera habido aquellas dos bombas atómicas, la guerra hubiera durado 4 o 5 años con los japoneses, los fanáticos que eran, y con Hitler, con tal. Se acabó. Fue de verdad directo y catastrófico, pero se acabó la guerra. Hubiera durado muchos años más. Bueno, pues le dijeron al almirante Byrd que no se preocupe, que era un aviso, que monte su avión, que ellos le alzarán el avión hacia la atmósfera y le meterán otra vez en su curso. Y efectivamente, cuando ya le libertaron el avión con la gente dentro, pero que le dijeron al presidente norteamericano, presidente eh, del gobierno norteamericano, que dice que era, no sé entonces qué era el 1957, me parece que era Eisenhower, el que ganó la guerra en Alemania con los bravos soldados norteamericanos, pues le dijeron que le dijeran que tenían que desistir de experimentar con bombas atómicas, que eso era un peligro para la humanidad y que van a tener y ya tienen que intervenir los del centro de la Tierra. Entonces se lo dijo, le libertaron y cuando ya cogió los motores en su marcha, aterrizaron en la base de Norteamérica, en Washington, ¿no? Y habló con el presidente Eisenhower y le dijo lo que había visto, lo que habían dicho, y le dijeron que no tenía que decir nada de esto, que no tenía que lo tenía que callar todo esto, que habían estado al centro de la Tierra, que habían visto gente que le habían dicho que fuera del armamento de las manos, del armamento nuclear, porque si no ellos ya van a intervenir. Dijeron que no dijera nada, que no se alarme la gente, que callara. Y efectivamente cuando el almirante Byrd se murió o se estaba muriendo, lo escribió en su testamento que lo supiera la gente que había estado en el centro de la Tierra y que era maravilloso aquello. Desde el centro de la Tierra se analiza y se controla cualquier movimiento de arma nuclear. Y si hay una bomba con arma positivo o negativo, que decir, con digamos, carga de destrucción masiva o no, se analiza y se anula. Entonces, toda arma que se tira para cualquier nación, sea contra Norteamérica, contra Japón, contra cualquier país, en el aire se desactiva. Entonces pierde el contacto, va a parar al mar y no va a funcionar jamás ninguna. En eso pueden tener seguridad. Y es más, dentro de la Tierra han ayudado a la superficie mucho, durante muchos años. Y le voy a decir algunas cosas así, un poco un lapsus rápido. ¿Sabes de quién está en el centro de la Tierra aparte? Hay mucha gente, claro. Gente que se asombraría uno. ¿Quién está en el centro de la Tierra? Están los 8.000 guerreros de terracota. Los 8.000 guerreros de terracota, los constructores de la Gran Muralla China, están en el centro de la Tierra vivos. Sí, dice, bueno, están las estatuas. Están las estatuas. Digamos, podríamos decir, están las fotografías de todos ellos ahí, en Xi'an, que les presentaron previamente 1947, 40, cerca de las pirámides de Xi'an. En el centro de la Tierra hay muchos, muchos, miles de militares españoles también, en diferentes épocas, en guerras, o ingleses, japoneses, digamos, chinos, turcos, muchos que han desaparecido, ejército entero, a la vista de todos. Están ahí en el centro de la Tierra y ya tienen sus días qué trabajo hacen, a qué misión, por qué les transfirieron allí, al centro de la Tierra. Y aparte está en el centro de la Tierra el primer profeta desaparecido de la Tierra, Enoch, y muchos otros. El centro de la Tierra es, digamos, nuestro, nuestro segundo mundo, nuestra segunda casa, vivienda, porque la Tierra la ha hecho Dios. Pero claro, en la superficie está siempre invadida hasta que ya está llegando el desastre final para ellos por demonios, ángeles caídos. Pero estos demonios no pueden entrar al centro de la Tierra. Hay una capa de protección por la cual no pueden entrar. Pero es que los demonios, Satanás, y hablo en serio, ¿no? No, con cuernos, no, ángeles caídos, que ya están siendo eliminados, tampoco pueden salir de la superficie de la Tierra en ningún sitio. Están presos aquí y están siendo exterminados todos.
En fin, son cosas que la gente fantasiosa puede pensar, no, pero ya verán cómo lo que yo he dicho va saliendo y va a salir. Posiblemente cuando ya se está los documentos del almirante Brel ya se están desclasificando, ya que decir, ya quieren que salga la prensa. Y se asombrará la gente de que efectivamente estuvo dentro de la tierra, que habló con ese personaje bíblico tan impresionante, con mucha gente, que había un paraíso y que está preparado eso para todos nosotros, para los sobrevivientes del Armagedón, mientras los ángeles de Jehová Dios limpian toda la superficie del desastre final después del Armagedón. Todo esto es verdad. Y da mucha gente piensa, hay mucho más que contar de todo esto, porque los del centro de la Tierra ya podía decir qué contacto tienen con la superficie y con viajeros del tiempo también. O sea que es muy complejo. Una vez dijo Jesucristo a sus apóstoles, dice una frase, dice, tengo muchas cosas que contaros, pero no las digo ahora porque no las pueden soportar. Los apóstoles de Jesucristo, que eran pescadores, carpinteros, cobradores de impuestos y tal, no podían soportar estas cosas, no las podían entender. Y por eso les hablaba en parábolas, en ejemplos, porque era muy sencillo y la gente podía entenderlo sencillo. Estas cosas son muy dramáticas y difíciles de entender, pero ya en esta época los tienen que entender la gente, hasta los niños. Cuando se habla del viajero del tiempo, el centro de la Tierra, del armamento que se desactiva, más lo han dicho mucho potencia, que se extrañan, que tienen miedo, lanzan una bomba y en el aire desactiva y al mar. No hay peligro. La Tierra, dice la Biblia, subsistirá para siempre. Dios la protege con millones de ángeles. En fin, no hay miedo a una guerra nuclear. Y por cierto, la guerra actual, el dictador, el provocador, el que ha hecho daño a civiles y a niños, niñas y a pobre gente que no quiere más que la paz y quiere su país, quiere su trabajo, la va a pagar. Él y todos los que están apoyando eso. Porque eso es un crimen contra los derechos de la raza humana, de la pobre gente. Hoy ya en tiempo, siglo XXI, XXII, ya, las guerras ya se puede contar con historias del pasado. Ya no son factibles, ni nadie las apoya. A los dictadores les pasará como a todos. Les están esperando allí en La Haya tribunales internacionales y ya sabe su final.